por la descoordinación en nuestro segmento anterior. Estamos con algo de dificultades para establecer contacto con el investigador Carlos Freire. Él es becario de la Universidad Mount Royal de Canadá. Se encuentra, de hecho, en Calgary, en Alberta, en Canadá. De allí la dificultad que hemos tenido en la comunicación, pero esperamos estar ya a punto y ante todo vamos a probar nuestra señal con el doctor Freire. Muy buenos días, a ver si nos escuchamos mutuamente. Buenos días, Gustavo. Muy buenos días. Quisiéramos iniciar señalando que usted hizo ya una publicación con respecto a las universidades tomando información oficial del presupuesto general del Estado y particularmente sobre la proforma presupuestaria. Esta proforma se encuentra en manos de la Asamblea Ecuatoriana, tiene que ser aprobada en un lapso menor ya a 30 días. El año pasado, usted alertó sobre recortes que se querían hacer a las universidades públicas. Esto motivó una serie de reuniones entre las EACES, Organización de las Universidades Ecuatorianas, los rectores de la universidad a través de la Asamblea Ecuatoriana, los miembros del gobierno, también organizaciones que tienen que ver con la universidad, CENESID y el CES, y finalmente se reconfiguraron los presupuestos sin afectar mayormente a los que se habían aplicado el año anterior. En esta ocasión sucede algo similar. Hay muy pocas universidades ecuatorianas que se han percatado aparentemente de la amenaza que se cierne con el nuevo presupuesto, y aquí localmente la Universidad de Cuenca a través de su rector ha señalado que los presupuestos están firmes y que no existe este riesgo. Sin embargo, los cálculos que usted señala, así como apreciaciones que han hecho otros técnicos relacionados con las universidades con quienes hemos contactado, siembran dudas, pues nos han dicho de que existe efectivamente nuevas fórmulas a ser aplicadas, a más de una enorme incertidumbre con respecto a ciertos rubros que influyen directamente en el presupuesto de las universidades, como el impuesto a la renta y el IVA, que aún está por discutirse, por verse y por ver además luego de todo este debate fundamentalmente económico que se está dando en el Ecuador entre el gobierno, la Asamblea Popular, la CONAIE y otros actores. Hay que ver en qué termina y cómo influye en este tema. Esto como antecedente para escucharle ahora sí, doctor Freire, su respuesta a la CENESID, que señaló, entre otras cosas, que los datos que se vieron en esas matrices, esas hojas electrónicas que usted presentó, son incorrectos, y señaló la CENESID directamente que desinforman a la ciudadanía, señalando que la tabla no tiene fuente ni autor responsable y que por tanto carece de validez. Ahora sí le escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Y Rosana, es un placer estar aquí en esta Antena 1. Sí, bueno, yo he sido muchos años profesor titular de finanzas públicas y siempre estoy esperando el día 1 de noviembre, siempre estoy a la espera, mientras todos están de feriado, yo estoy a la espera, como muchos compañeros de mi profesión, estamos a la espera de poder ver la proforma del año siguiente. Y bueno, entonces el sábado, bueno, el sábado se publicó en la web y rápidamente yo lo estuve mirando, también otros compañeros, y bueno, yo hice una tabla. Este año, normalmente lo que lo publica, por ejemplo, el año pasado lo que hacen es que el Ministerio de Finanzas lo que hace es que publica dos columnas en el que dice, bueno, ese es el dinero que se le asigna para lo que está asignado para este año, y otra columna en el que aparece el dinero que se le asigna para el próximo año. En esta ocasión, no sé por qué razón, solamente publicaron una columna ellos con para el año 2020. Bueno, entonces uno tiene que coger el Excel y bueno, lo va poniendo ahí para ver, ¿no? Y es lo que yo hice. Y creo que tuve algún error. Por ejemplo, yo digité, creo que al digitarlo yo mismo, la Universidad Técnica de Manabí con la de Eloy Alfaro, creo que digité el mismo rubro en dos ocasiones. Pero bueno, eso es lo que son los números. Y lo publiqué, y luego ya la gente, ya las redes sociales ya saben cómo es eso. Entonces, sí, me sorprendió que creo que fue ayer o anteayer que
la Cenecit sacó un tuit diciendo que eso era completamente falso, esos números. También en la radio han estado, también han estado en la prensa, diciendo que esos números son falsos, que esos números que no son verdaderos. Y bueno, todo el mundo lo que está diciendo es, bueno, ok, pues díganos cuáles son los números, cuáles son las cantidades que se asignan. En relación al rector de la universidad, al rector de la Universidad de Cuenca, sé que ellos están pidiendo, ahora mismo, o sea, lo que yo leí en la prensa es que dice que, bueno, ellos están esperando. Dicen, bueno, no, esa tabla no está bien hecha y tal. Y dice, pero claro, lo que estamos esperando que nos confirme el Ministerio de Finanzas. Creo que yo no había escuchado lo que usted había dicho, eso de que ellos ya sabían que no se les iba a tocar nada. Ahora, yo creo que están Freire, un poco a la expectativa, al igual. Doctor Sí. Freire, muy buenos días. Usted toma los datos de la proforma presentada para el 2019 y, si no me equivoco, hace una comparación con lo que fue el presupuesto otorgado en el año 2018, que además se repitió en el año 2019, por lo que ya habíamos comentado que hubo una intención precisamente de reducción de presupuestos, hubo una serie de reuniones, de protestas. A la final se decidió sostener el presupuesto del 2018 en el 2019. Usted hace esta comparación de este presupuesto con lo que está en la proforma, es decir, son números reales. ¿A qué le atribuye usted el hecho de que la misma Cenecit diga que no es una tabla técnica, que no está bien elaborada, si podemos entender que son números que salen de la proforma que ya ha sido publicada, de la propuesta de proforma que está en la Asamblea Nacional? Sí, yo sinceramente no sé si es... Algunos compañeros me han escrito y me han dicho, es una campaña de desinformación que está teniendo el Ministerio. Bueno, es un poco... primero es curioso que el responsable de publicarlo es el Ministerio de Finanzas, pero el que sale a su defensa es la Cenecit, diciendo que no, que está mal, pero quien debería decirlo es el Ministerio. Bueno, algunos compañeros me han dicho que es una campaña de desinformación. Yo no creo que sea eso. Yo creo que es solamente simple incompetencia, creo que. Pero es verdad que el año pasado, es que estamos hablando de unos rubros importantes, porque el año pasado, por estas fechas, se anunció en la proforma que iba a haber un recorte por ejemplo, para la Universidad de Cuenca, que es lo que nos interesa en esta ahora. Para la Universidad de Cuenca eran un poco más de 9 millones de dólares que se iba a recortar. Y hubo protestas. De hecho, la verdad es que Cuenca fue quien lideró, o sea, también en Quito, pero Cuenca fue el mejor ejemplo de protesta. De hecho, sí, todo por parte de la universidad, institucionalmente protestaron, y a los estudiantes se les permitió sin ningún problema poder, no por ejemplo en Guayaquil eso no se hace, o sea, en Guayaquil no les permiten a los estudiantes ni se apoya ni por parte de las autoridades, pero aquí sí, y me fue muy sorprendente. Las autoridades y los estudiantes todos salieron a protestar pacíficamente, muy bien, se llenaron las calles de Cuenca, y eso porque se iban a recortar 9 millones de dólares, un poquito más. Pero en esta ocasión parece que, no sé, algunos dicen que es una venganza, pero lo que se recorta este año son más de 21 millones de dólares. O sea, más del doble para este año. Y yo personalmente creo que si no hubiera sido por Cuenca, por las movilizaciones de Cuenca, bueno, o sea, no vamos a desmerecer a Quito tampoco, pero yo creo que quien lo inició fue Cuenca, muy bien organizado. Tal vez no se hubiesen recortado, pero no se recortaron y recuerdo que hubo con los rectores, con el Ministerio de Finanzas y los otros entes que Gustavo mencionó anteriormente, se dijo, ok, vamos a usar el del 2018, teóricamente. Entonces lo que hacemos ahora es comparar lo del 2018 e incluso lo que está codificado para el 2019, comparemos lo de este año con lo del 2020, y esos son los números que salen. Doctor Freire, usted nos ha señalado sobre su experiencia en finanzas, y cuando estamos hablando de finanzas estamos hablando de números, en suma de sumas y restas, ocasionalmente podría ser de índices y porcentajes. ¿Por qué tanta opacidad cuando se habla de presupuestos universitarios? Entendemos que hay varios componentes y entre ellos está el aporte gubernamental que tiene que hacerse por ley y que depende en buena medida del impuesto a la renta y del IVA, pero ¿por qué nos lleva esto a hablar idiomas tan diferentes entre lo que usted señala
y lo que la CENESID y sus funcionarios dicen en el sentido de que no habrá afección? Bueno, o sea, yo solamente, sin ánimo de ofender a nadie, nada, yo lo único que hago es comparo los números que están en la página web, todo de finanzas, del Ministerio de Finanzas, comparo los números del 19 y del 2020. Ellos dicen que no, que es falso, pero es que tampoco nos dan otros números. Porque mucha gente pregunta, ok, pues díganos entonces, ok, lo del doctor Freire, él se confundió. Bueno, está bien, yo públicamente, si fuese así, le pido disculpas, pero es que, pero todo lo que pedimos, denos cuáles son los rubros que son. No, es que el IVA, el FOIP, el no sé qué, tal. No sé, estamos todos a la espera y yo no lo comprendemos. ¿Por qué no? Porque, Otro de los temas, doctor Freire, que se ha observado de la tabla que usted presenta es que, por ejemplo, las universidades emblemáticas, las 4 universidades emblemáticas que se crearon en la administración anterior, IQIAM, Yachay, la de las Artes y la Universidad Nacional de Educación, que vale la pena decir que aparentemente la UNAE también tendría un recorte muy importante, drástico, que podría afectar su funcionamiento. Sin embargo, estas 4 universidades no entran dentro de lo que es el FOPEDEUPO. Entonces, no se entiende cómo estaría la distribución en todo caso de estos recursos frente a estas dependencias en el otorgamiento para el presupuesto del 2020. Sí, parece ser que las 4 universidades que fueron fundadas en el periodo anterior sufren bastante, pero bueno, excepto Yachay se le congela el presupuesto, pero las otras 3 sí parece que se les da duro. No sé, parece que es una casualidad, no sé, aunque ayer, bueno, puede ser, pero a quien realmente, sí, a la de educación es duro el recorte, pero el número 1 es la Universidad de Cuenca, a quien más le están dando. Bueno, junto a la educación, a quien le dan más duro es la de Cuenca. ¿Cuál es el recorte, doctor Freire, ya en los cálculos y recálculos que ha hecho usted? Porque señaló a través de un tuit suyo de que se había subestimado en la primera publicación del cuadro el recorte a la Universidad de Cuenca. ¿Cuál es el recorte a la Universidad de Cuenca en su mejor estimación y también a la Universidad de Educación, que es otra universidad de aquí de la región? Son 21 millones y un poco más. Disculpe que no le diga exactamente los dólares. 21,7 teníamos en su cuadro. Sí, y también incluso, esto ha sido incluso ha sido publicado también, por ejemplo, en el diario Expreso, y también sí, son 21,7. Exactamente el mío le podría decir al céntimo, pero no, pero básicamente es ese número. Pero no lo tengo aquí a mano ahora mismo Y en cuanto a la Universidad de Educación, UNAE, que fue omitido en el primer cuadro que circuló durante el largo feriado en Ecuador, sí. ¿Tiene una cifra? Es igualmente similar, un rubro ¿no? parecido, 21,7. Los dos son. Ya. Bueno, y esto justamente es lo que comentábamos en estos últimos días en este medio de comunicación, viene de la mano de las festividades de Cuenca, de una polémica visita del presidente de la República que viene a honrar a esta ciudad, que protagoniza incidentes cerrando el Parque Central y que nos deja, entre lo poco concreto que se señala, cuando se esperan anuncios, ojalá de cosas positivas, nos deja esta carga negativa, por lo menos al momento, como una grave preocupación que puede afectar a 2 importantes universidades de la región. Continuando, doctor Freire, con su análisis, ¿cómo zanjar esta situación mediática o de información? ¿Cómo concretar un poco las cifras entre lo que dice el oficialismo, que en realidad cifras no ha dado, más allá de decir que no se afecta, y las cifras que usted señala que significan una grave amenaza para la educación superior de esta región? Sí, creo que ahora mismo lo que tenemos que estar es atentos, ¿no? Tal como usted mencionó, tenemos estos próximos días hasta, ahora en el mes de noviembre, según la Constitución, el artículo 295 nos dice, durante el mes de noviembre, el 1 de noviembre es cuando el Ministerio de Finanzas, el Ejecutivo, envía a la Asamblea la proforma. Ahora lo están revisando los asambleístas y tiene que haber una sesión
solamente una, y en esa normalmente el ministro va a presentarlo, Richard Martínez irá, y los asambleístas tendrán que aprobarlo o observarlo. Es decir, pueden decir, bueno, estamos de acuerdo, pero mira, esto, como normalmente es lo que pasa, siempre hay algunas observaciones. Entonces ellos tendrán, me imagino que una pregunta que les dirán los asambleístas, dirán, bueno, vamos a ver, díganos entonces qué montos se van a recortar. Entonces ahí puede ser que digan, no se va a recortar nada, o no, sí. Y ahí, de ahí, una vez que se observe, luego tienen, o que si no se observa, pasa directamente y se aprueba ya para el 1 de enero el presupuesto nacional. Ahora, si se observa, tendrá 10 días el Ejecutivo para poder rectificar o cambiar algunas cosas, tal como se hizo el año pasado. Entonces, la ciudadanía tiene que estar atento. Ahora, estos días son claves para mí. Ahora son los días más importantes dentro de la democracia, porque es cuando realmente estamos hablando qué va a pasar con la plata, a quién se la quitamos y a dónde va a ir la plata. ¿Qué es lo que hacemos? Y se tienen que poner de acuerdo todos nuestros representantes del Ejecutivo y en la Asamblea para decir, ok, ¿cómo vamos a repartir la plata? Que es lo que al fin y al cabo, eso es la política. ¿Qué hacemos con la plata? ¿De dónde la cogemos y a quién se la damos? Entonces tenemos que estar atentos ahora estos días y que nos expliquen bien qué es lo que va a pasar. En cifras concretas que han servido para su análisis, doctor Freire, y para quedarnos un tanto más seguros de las mismas, el año pasado se pretendió retirar $50 millones de las universidades ecuatorianas, hecho que generó la protesta y los reajustes posteriores que se hicieron tras esta protesta. En este año no son 50 millones, sino algo más de $130 millones, lo que consta en la propuesta que este momento está en manos de los asambleístas. Por favor, confírmenos estas cifras. Así es. El año pasado, no recuerdo exactamente, pero sí eran unos 50 y ahora tenemos menos 132 millones. 600.000 millones que se recortan en total a los centros que se pretende recortar a los centros educativos de tercer nivel del Ecuador, de las universidades públicas. Esa es la cifra, que es una cifra preocupante. Yo quiero decir que, o sea, yo tampoco estoy, yo como muchos años he sido profesor de finanzas públicas, yo digo, bueno, esos son los datos, pero yo quiero decir que yo no estoy animando a la protesta o lo que sea. O sea, lo que todos quisiéramos es nada más que transparencia en la información. Que hablemos todos claro, con la verdad. Y en las cifras los números no mienten, no deberían mentir. O sea, claro, es que por ejemplo, hay declaraciones y en algunos medios de comunicación aparece, se aumenta el gasto social, se aumenta gastos para la salud, para educación, para justicia. Y bueno, esas son palabras muy bonitas, pero pero dígame los números, que los números no mienten. Si bien es cierto que hay muchas, en defensa del Ministerio de Finanzas, que también es una situación complicada, es cierto que tampoco la proforma es algo que está escrito en piedra. Hay muchos tipos de diferentes presupuestos y entonces que luego puede haber ajustes. Y luego también tenemos un problema, que esto normalmente en muchas ocasiones se presupuesta una cantidad a las instituciones públicas, pero luego tampoco llega ese dinero, ¿no? Para el 31 de diciembre, ese dinero que supuestamente debía llegar a las instituciones, eso puede ser en una escuela fiscal chiquitita, rural, o puede ser en la Universidad Central del Ecuador. O sea, no llegan todos los montos. Entonces dicen, y normalmente las entidades culpan al Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas se culpa mutuamente, las instituciones y el Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque dicen, para enviar este dinero me tienes que enviar todo este trámite, tienes que rellenar todas estas cosas, y a veces los trámites no los hacen bien, ¿no? Desde la pequeña escuela fiscal o la universidad. Llegan estos datos y a veces dicen, no, cámbiame este papel y tienes esto mal y tal. Entonces, los típicos trámites que son en el Estado, ¿no? Y eso son cosas complicadas y en ocasiones dicen, pues no te doy el dinero. ¿Pero por qué no? Y tal. Entonces, a veces simplemente es porque, en ocasiones puede ser porque una institución pública lo haga mal, pero en ocasiones es porque no hay...
tema burocrático, o no hay plata, pero no te quieren decir, oye, mira, ahora mismo no hay plata. Te dicen, no, rellena esto. Hay también, doctor Freire, estoy ya en el plano de comentario, por la experiencia que hemos tenido también en la universidad, un sistema perverso que utiliza el gobierno. Estas discusiones de presupuesto se extienden, luego para empezar a ejecutarse un presupuesto tiene que transcurrir por lo menos el primer trimestre del próximo año y las cuentas se cierran ya en el mes de octubre, es decir que los ejercicios para las universidades se reducen a aproximadamente 6 meses en el año. De allí también la frecuente subejecución presupuestaria de las universidades. Claro, y eso es y ahí se culpan mutuamente, tanto entidades como Ministerio de Finanzas, pero eso ha sido algo histórico, tampoco es que sea de ahora, que siempre ha habido un poco de siempre esto, pero es algo típico de un país en vías de desarrollo. Tampoco solamente es Ecuador, es algo generalizado. Bien, queremos agradecerle mucho, doctor Freire, por la explicación que nos ha dado y sumarnos a lo que usted ha señalado. No se trata de alarmar, menos de desinformar, se trata sí de abrir una justa y necesaria polémica. No podemos quedarnos impávidos ante una proforma presupuestaria que está en manos de los legisladores, que será aprobada con su anuencia o no en un periodo de menos de 30 días, pero que tendrá efectos duraderos sobre lo que sucede en este caso con la educación superior en Ecuador. Le dejamos en su comentario final. Sí, efectivamente, la Universidad de Cuenca es una universidad emblemática y es muy respetada. Tiene 12.000 estudiantes, tiene 1.700 empleados. La comunidad universitaria tiene que estar atenta a ver qué es lo que pasa. No sabemos por qué razón, según estos datos, el palo más grande que se lleva de las universidades tradicionales es la Universidad de Cuenca, con estos 21.700.000 dólares. Tenemos que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Puede ser que haya habido unos cálculos que por parte mía o por parte de otros compañeros y otros periodistas, puede ser que los números sean incorrectos, pero lo que exigimos, porque al fin y al cabo la plata es nuestra, la plata es de nuestros impuestos, que nos digan cuáles son los rubros y si se van a recortar algo, qué es lo que se va a recortar. Entendemos que hay una situación económica que no es halagueña, no es que para el país, pero el recortar a la educación sabemos que eso es lo peor que se puede hacer. O sea, esto está comprobadísimo por millones de estudios, que la educación es clave, y todo el mundo lo entiende, que la educación es clave para que el país pueda ir mejor, para que pueda haber mejores profesionales más preparados, empleados mejor preparados, empleados que al final van a ser mejores en las empresas donde estén empleados, que pueda haber mejores emprendedores, y entonces ahí tenemos que estar atentos, que nos lo puedan decir y ya está. Quizá debíamos haberlo hecho al comienzo, doctor Freire. Simplemente aclárenos sobre su nacionalidad. Entendemos que usted tiene relación con la Universidad de Guayaquil y que actualmente es becario en la Universidad de Mount Royal en Calgary, desde donde nos está hablando. Sí, yo soy ciudadano ecuatoriano, aunque tengo acento de español porque yo nací y crecí en España. Pero mi padre, él es de Ecuador. Mi apellido viene de Ambato Freire y por parte de mi madre es española, pero sí, tengo este acento español, pero soy ecuatoriano. Muchas gracias por habernos atendido y por habernos entregado tan inquietante e importante información que esperemos encienda las alertas en las universidades sobre lo que está pasando. Han escuchado al doctor Carlos Freire, investigador de la Universidad de Guayaquil, becario de la Universidad Mount Royal de Canadá, que se encuentra en la ciudad de Calgary, en el estado de Alberta, en Canadá. Para cerrar este tema, les damos a conocer cómo se ejecutan y se componen los presupuestos universitarios. Hay dos fuentes fundamentales en los presupuestos de las universidades estatales. Uno es el presupuesto que viene del Estado y otra es la denominada autogestión. También hay préstamos internos y externos y donaciones. Por este último concepto han ingresado cifras sumamente bajas a las universidades en los últimos tiempos debido a restricciones que pone la propia ley.
Las dos fuentes estatales son dinero del presupuesto general y aportes directos para el fondo universitario, que se compone con parte de los ingresos por el impuesto a la renta y por el IVA. Dinero, de hecho, de todos los ecuatorianos. El Estado aportó a las 29 universidades ecuatorianas el año pasado más de 1.200 millones de dólares. El presupuesto se repitió en este año. A esto se debe sumar los más de 100 millones de dólares que reciben 4 universidades emblemáticas que fueron creadas por el presidente Rafael Correa: Yachay, Universidad de las Artes, IQIAM y la UNAE, que tienen un régimen aún de asignación único y diferente a las otras entidades. Hasta septiembre de este año, 33 universidades y escuelas politécnicas públicas gastaron 738 millones de dólares para sus operaciones. Esto era un 50% de lo asignado. Otros 69,8 millones de dólares ya se han desembolsado para el pago de bienes y servicios básicos. En todo caso, en las macro cifras se estima que un total de 1.464 millones de dólares es el componente que el Estado, con todos los rubros que hemos señalado, da para las universidades. Y la amenaza que existe al momento es que este rubro de 1.446 millones constaría en el presupuesto general del Estado reducido a 1.335 millones, una reducción de 132 millones de dólares, de los cuales, según acaban de escuchar al doctor Freire, 21,7 millones. Uno de los recortes más grandes corresponderían a la Universidad de Cuenca.